Estados Unidos habla mucho de una idea del orden internacional basado en reglas. Estados Unidos no habla del derecho internacional, porque Estados Unidos viola el derecho internacional todos los días. Entonces Estados Unidos está tratando de sustituir, reemplazar el orden internacional basado en el derecho internacional con una idea del orden basado en reglas. Y por cierto, nunca identifica las reglas porque esas son reglas que son hechas por Estados Unidos. De hecho, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, dijo en una discusión con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, él dijo, estoy leyendo del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno popular, del gobierno chino, dijo que el supuesto orden internacional basado en reglas de Estados Unidos es en realidad un intento de un número pequeño de países occidentales, incluyendo Estados Unidos, de empaquetar sus preceptos familiares y reglas de bando como normas internacionales que sirven para restringir y reprimir a otros países. Estados Unidos ha abandonado el derecho internacional y el orden internacional ampliamente aceptados por la comunidad internacional. Para mí, esa cita dice mucho. Estados Unidos viola el derecho internacional mucho y no puede cambiar el derecho internacional porque el derecho internacional es hecho por organismos que son multilaterales como la ONU. Y Estados Unidos no puede controlar la ONU, así que está tratando de reemplazar el orden internacional basado en el derecho internacional con sus llamadas reglas, no identificadas porque son reglas creadas por Estados Unidos. Y bueno, los gobiernos antiimperialistas con gobiernos independientes y progresistas han criticado esta idea de Estados Unidos, pero hasta sus propios amigos, sus propios aliados también ahora están criticando el imperialismo de Estados Unidos y su mundo unipolar. Washington quiere mantener un orden internacional unipolar en que Estados Unidos es una dictadura internacional en lo que no hay alternativas a su hegemonía económica, su poder económico y bueno, hasta el gobierno francés, que obviamente es otra potencia imperialista que tiene una historia del colonialismo en África en particular, pero tiene sus diferencias con Estados Unidos. Y hasta el propio gobierno francés ha criticado a Estados Unidos por su intento de violar el derecho internacional. El ex embajador de Francia en Estados Unidos, Gérard Araud, antes de ser el embajador de Francia en Estados Unidos, fue el representante permanente de Francia en la ONU. Entonces, él conoce la realidad de la política norteamericana y también conoce la política internacional de la ONU. Él dijo que cuando Estados Unidos habla del supuesto orden internacional basado en reglas, lo que quiere decir es su propio orden occidental dominado por Estados Unidos. Y él dijo que Estados Unidos viola el derecho internacional con frecuencia. Y bueno, este es el ex embajador de Francia en Estados Unidos, de otra potencia imperialista. Entonces, para mí, esos comentarios son muy importantes porque reflejan las contradicciones dentro del propio imperialismo occidental. Es decir, que Estados Unidos no puede controlar ni a sus propios aliados y quiere controlar todo el mundo. Bueno, el diplomático francés también dijo que Estados Unidos está librando una guerra fría y una guerra económica contra China y dice que Europa está preocupada porque Estados Unidos tiene una política de contención contra China.
China tiene la economía más grande del mundo, más grande que la economía norteamericana. Y muchos países, hasta Europa, quieren hacer negocios con China, porque China es la fábrica del mundo. Fabrica más productos que todos los otros países en el mundo. En Estados Unidos, de hecho, la mayoría de las empresas se fueron a otros países para explotar a los trabajadores en otros países en un proceso que se llama outsourcing. Y eso significa que la mayor parte de la producción internacional es hecha no por Estados Unidos, es hecha por China. Y hemos visto en los últimos 3 décadas un proceso de la financialización de la economía norteamericana. Es decir, que la gran mayoría de la economía norteamericana no se trata de la producción de productos, se trata de especulación en cuanto al capital financiero con los grandes bancos y las grandes empresas. Entonces, hasta los gobiernos europeos están preocupados porque ellos tienen que comprar muchos productos de China. Y entonces, hasta ellos están criticando a Estados Unidos por su nueva guerra fría contra China. Y el ex embajador de Francia, Jean Hao, él dijo en estos comentarios, en esas declaraciones, él dijo que el mundo no quiere elegir un campo en una nueva guerra fría, pero Estados Unidos está tratando de librar una nueva guerra fría. También dijo que hasta los países europeos están hartos de decir que Estados Unidos debe ser el supuesto líder del mundo. Y dijo que necesitan un sistema internacional con menos centralización, es decir, un sistema más democrático, un sistema internacional que refleja los intereses de todos los países en el mundo y no solo una potencia como Estados Unidos. Entonces, para mí, esos comentarios son muy importantes. Repito, porque reflejan las grandes diferencias que estamos viendo dentro del propio imperialismo y en particular con la guerra de la OTAN, la guerra de Occidente contra Rusia. Hemos visto muchas contradicciones, es decir, que antes los países de Europa, en particular Alemania y Francia, importaban el gas y el petróleo de Rusia. Y Rusia siempre hace contratos con precios favorables, precios muy bajos, muy económicos, para que los países puedan importar, para que puedan tener gas y petróleo y una cantidad específica para su uso doméstico, ¿no? Interno. Pero ahora, por las sanciones de Occidente contra Rusia, los países europeos no pueden importar el gas y petróleo muy económico de Rusia. Eso significa que en lugar de importar el gas muy económico, están importando el gas súper caro de Estados Unidos, gas líquido. Se llama LNG o, de hecho en español creo que se dice GNL, gas natural líquido. Es decir que los países europeos están pagando como 1000% veces más por los precios del gas de Estados Unidos porque no quieren comprar el gas ruso. Y eso significa que en esta nueva guerra fría ahora hay consecuencias económicas. Todo el mundo ha visto la inflación internacional. Hay mucha inflación y la mayor parte, una gran parte de la inflación internacional es por esta crisis energética creada por Occidente, por Estados Unidos y por Europa con sus sanciones y su guerra subsidiaria contra la Federación Rusa en Ucrania. No es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra librada por la OTAN contra no solo Rusia, sino China y básicamente todas las potencias que no quieren ser títeres en este llamado orden basado en reglas hechas por Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo con las tasas muy altas de interés y los problemas económicos en Europa, estamos viendo más y más, cada vez más contradicciones dentro del propio sistema internacional liderado por Estados Unidos y los países imperialistas, las potencias occidentales hegemónicas,
que ellos quieren prevenir el cambio en ese sistema internacional. Porque lo que estamos viendo también al mismo tiempo es que hay un proyecto de construir un mundo multipolar liderado por los países antiimperialistas, no solo China y Rusia e Irán, sino en Latinoamérica en particular, los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, los países del Caribe y también de las comunidades de los países, de los estados latinoamericanos en la CELAC. Lo que estamos viendo son nuevos organismos para cambiar este orden, este llamado orden dominado por Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante leer lo que están diciendo los propios europeos, porque obviamente no son amigos de los movimientos sociales, no son amigos de los gobiernos progresistas, antiimperialistas, no son amigos de Latinoamérica, obviamente, ni del sur global, pero tienen sus diferencias con Estados Unidos. Y cuando vemos más contradicciones entre Estados Unidos y Europa, con más contradicciones entre las potencias imperialistas, hay más espacios para los países antiimperialistas y los países independientes que quieren construir una nueva arquitectura internacional que no es un llamado orden basado en reglas, sino un orden basado en el derecho internacional, porque la gran mayoría de los países del mundo cumplen con el derecho internacional. Todos los países básicamente de Latinoamérica y el Caribe y África y Asia son las potencias imperialistas que violan el derecho internacional cada día. Y bueno, solo quería hablar un poco de esos comentarios hechos por el embajador francés, porque para mí reflejan mucho sobre la realidad geopolítica y obviamente no vemos mucha cobertura en los grandes medios hegemónicos que son controlados por la oligarquía. Y la oligarquía quiere mantener ese sistema internacional antidemocrático. Entonces, muchas gracias.